La función de la defensa pública federal en materia de ejecución de sentencias toma cada vez más importancia y demanda de la sociedad, pues tiene que ver con la reinserción de los sentenciados a su vida familiar, laboral y evitar que vuelvan a cometer un delito. Los defensores públicos tienen entre sus actividades obtener libertades anticipadas de sentenciados, intervienen en los procesos de traslados de un penal a otro y atienden a quienes están en situaciones vulnerables como indígenas, enfermos terminales o personas de la tercera edad. ¿Cuál es el procedimiento para acceder a estos beneficios? ¿Cómo solicitar los servicios de un defensor público especializado en ejecución de sentencias? ¿Y qué tipo de internos pueden ser reinsertados a la sociedad? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos, la función de los defensores públicos en la etapa de ejecución de sentencias. Bienvenidos. Iniciamos ya con Te Defendemos. Hoy está con nosotros en el estudio María de Jesús Galindo Ramírez. Ella es defensora pública federal. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias, Óscar, por invitarnos. Muy amable. Pues hay un tema que, si bien otorga muchos beneficios a los sentenciados, también es cierto que genera muchas dudas. La gente no lo entiende, no sabe cómo solicitarlo. De repente no lo tiene muy claro y agradezco que esté aquí para poder platicar y hablar de ello y que tiene que ver con la ejecución de sentencias. Entonces, para empezar a entenderlo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ejecución de sentencias? Óscar, la ejecución de sentencias sí está dispuesta legalmente en el Código Federal de Procedimientos Penales y es muy fácil de entenderla. Inicia con el dictado de una sentencia que ya causa ejecutoria y ya no puede ser revocada y termina con la extinción de las penas impuestas por los tribunales. Ok, ¿cuáles son como los beneficios de la ejecución de sentencias? En la ejecución de sentencias tenemos 3 beneficios vigentes, que son 2 de libertad anticipada, que son la remisión parcial de la pena y la libertad preparatoria, además como el tratamiento preliberacional. ¿Esto quiere decir que un sentenciado podría terminar antes su condena? Desde luego. El juez de ejecución de penas tiene esa facultad de modificar la pena en cuanto a anticiparla, ¿verdad? Con ciertos requisitos que establece la ley y desde luego también hay condiciones para los sentenciados que puedan acceder a esos beneficios. Se habla mucho de que pues, los sentenciados también tienen el derecho de ser reinsertados a la sociedad, ¿no? De poder en algún momento reingresar con su familia, a su vida de trabajo. ¿Podría ser como un objetivo de esta ejecución de sentencias? El objetivo finalmente de esas libertades anticipadas, ¿verdad?, es ese, el de la reinserción social que previene el artículo 18 constitucional y que se constituye como un aspecto que debe cuidarse por el Estado en cuanto a darle la oportunidad al sentenciado para la reflexión de su conducta y para su reivindicación con la sociedad, para poder allegarse y serle útil a la colectividad a través de su unión familiar y con cuestiones positivas que aprendió dentro de ese proceso de reinserción. ¿Quiénes tienen el derecho de acceder a estos beneficios? Bueno, todos los sentenciados que hayan cumplido las 3/5 partes de su pena o el 60% y que que el delito por el que fueron condenados no se constituya como una excepción legal por la misma, que dispone el mismo Código Penal, porque bueno, hay delitos de alto impacto social, hay gente que cometió delitos de esa índole y que bueno, fueron condenados a penas muy altas. Hay un catálogo de ese tipo de delitos, de ese tipo de sentenciados, que son quienes no, pero en su mayoría obtienen la libertad anticipada. ¿Pueden consultarse ese catálogo? ¿Puedes saber Claro que sí, está? artículo 85 del Código Penal Federal y ciertos preceptos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también. Porque quizá, y me atrevo a opinar por la gente, habrá quien pueda decir, oye, pero pues es que si secuestró en algún momento o si cometió un delito muy fuerte, pues quizá cuando salga lo va a volver a cometer. No aplica para ellos. Para ellos no aplica. Hay ciertos delitos en los que ya no se aplica ese aspecto y precisamente ahí hay unas cuestiones teóricas que a veces
los defensores queremos echar a andar, ¿verdad? Por la cuestión de los planos de igualdad de derechos, pero bueno, también el Estado cuida todo aquello que sea en favor de la sociedad, y si la sociedad fue lastimada con un impacto alto, pues obviamente ese impacto tiene que repercutir dentro de un equilibrio de valor en cuanto a la sanción que tiene que pagar una persona por este delito. Bien, y el aspecto importante, ¿cuál es el procedimiento para solicitar uno de estos beneficios? Bueno, el procedimiento está previsto también en el Código Federal de Procedimientos Penales y es a través de incidentes no especificados, que son pequeños procesitos, ¿verdad? Vamos a llamarles así, ¿verdad? No duran lo mismo que un proceso penal, sus etapas son muy cortas y desde luego es un procedimiento predeterminado, para eso se instaura y se judicializa la ejecución de penas, para que el sentenciado sea oído también en ese pequeño procedimiento. Ya nos explicaba las personas a las que va dirigida esta figura de la ejecución de sentencias, pero también sabemos que hay internos que son indígenas o que hay personas de la tercera edad y quisiéramos saber si también hay consideraciones para ellos, pero esto después de esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Le comentaba hace un momento que la gente de pronto opina si hay algunos reos que sí merecen estar fuera o no de prisión, o salir o no de prisión antes de tiempo, y sobre esto hicimos el siguiente sondeo a la gente en la calle. Vamos a ver lo que nos respondieron. Hay mucha gente inocente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues la justicia pues no puede saber si es inocente o no, porque pues no investigan, no se ponen a investigar a fondo si lo hicieron o no. Entonces creo que todos tenemos derecho a una oportunidad y pues yo sí se la daría. No sé, que sea buena persona, ¿no? Por algo estuvo en la cárcel, pero a lo mejor fue por necesidad, no sabemos. Yo creo que merecen otra oportunidad, ¿no? Ahora sí que en la prisión cambia la gente, ¿no? Bueno, muchas veces pierden la oportunidad por eso. Hay gente que se reubica o por necesidad y se les niega esa oportunidad, ¿no? Yo creo que pues, estaría bien. A este tipo de personas, pues es bueno darles otra oportunidad para que no se vuelvan a ver orillados a volver a delinquir. Se les da una oportunidad dependiendo de qué trabajo le vaya usted a dar, ¿verdad? También, porque si es un ratero no le voy a dar un trabajo en un banco. La verdad. Sería cuestión de, ahora sí como se pide, ¿no? Para eso están los antecedentes, el por qué motivo, ¿verdad? Pues es que realmente también luego se ven sus apariencias, realmente luego ahora sí las apariencias se engañan también, no sabemos si, ahora sí se tiene que jugar uno un albur en aceptarlo y a lo mejor pues puede que cambie, ¿verdad? Yo creo que investigaría bien si fue culpable o no, pero tiene la oportunidad de cambiar. Depende de la situación por la cual estuvo el caso, el que se dio, las circunstancias, o sea, sería cuestión de analizar bien el por qué. Dependiendo del trabajo y sí se la daría. ¿Por qué? Porque no discriminaría a nadie sin importar en dónde estuvo, ni por las condiciones por las que pasó, ni nada de eso. Depende del delito por el que haya estado, ¿no? Yo creo que a nadie se le debe de marginar. Son gente que, pues de alguna manera, si ya está afuera, ya pagó su pecado, ¿no? Su delito, su todo, ¿no? Entonces no se le puede... Creo que todos estamos en México
Y recuerde que aquí tenemos libre derecho, tenemos libre expresión. Aquí todo pasa en México. Sería algo difícil, ¿no? Yo digo que sea, pues, ¿qué tipo de delito cometió? Eso es lo que tomaría en cuenta principalmente, no vaya a ser otra cosa más fuerte y no. Me metería en problemas también podría ser. Sí es difícil, tomar esa decisión. Está un poquito complicada la respuesta, pero si se ha rehabilitado esa persona, claro que sí, ¿por qué no? Tiene todo el derecho. De todo el mundo se me hace una segunda oportunidad, pero también tendría que establecerse ciertas normas para poder trabajar con la persona. Igual viendo si se le gana la confianza, se establecen más normas o quitar las previas. Depende cómo haya salido. Si salió ya bajo, ¿cómo se dice? Cuando salen pues a probar otra vez si pueden volver a la sociedad o no. Pero sí, yo digo que creo que sí. Ahí está la opinión de la gente en la calle sobre esta figura de la ejecución de sentencias. Y le comentaba antes del bloque, ¿qué pasa con las personas que pertenecen a grupos indígenas, con las personas que pertenecen a la tercera edad? ¿Cómo aplica para ellos la figura de la ejecución de sentencias? Bueno, ahí es todavía más amplia la protección que el Estado brinda a este tipo de personas. Las reglas de Brasilia disponen quiénes son las personas que pertenecen a grupos en condición de vulnerabilidad. Entre ellos están precisamente los indígenas, las personas de la tercera edad. Adolescentes y niños es otro tipo de procedimiento. Okay. Sí, a los niños no se les puede aplicar una pena privativa de libertad. Ellos están sujetos a rehabilitaciones o aspectos de asistencia social. A los adolescentes, pues hay una ley de adolescentes que va a proteger esa situación o esa condición de desarrollo psicobiológico en la que se encuentran. Y desde luego también tiene mucho que ver la edad en esto. A las personas de la tercera edad, personas mayores, se les extiende más todavía esa protección de derechos estando en prisión. ¿Sí? Indígenas. Los indígenas también son uno de los grupos más vulnerables, precisamente porque ese cuidado de sus usos y costumbres, ¿verdad?, deben de ser respetados para que ellos tengan acceso a una efectiva justicia. El aparato estatal tiene que cuidar todos esos aspectos cuando dirige sus acciones hacia este tipo de grupos. Y bueno, claro que atendemos indígenas en ejecución de sentencias. En esta etapa se atienden a gente incluso con enfermedades ya en etapas terminales. Los defensores que estamos adscritos a los juzgados de ejecución, se nos da vista. El juez, que es quien representa al Estado, no puede causar la indefensión a este tipo de gente y nos da intervención inmediata cuando se debe de cuidar, proteger y promover todo este tipo de derechos que les asiste como personas vulnerables. Bien, ahora, ¿qué pasa con la persona que ya tiene este beneficio de preliberación? Por ejemplo, sale antes de tiempo, está, digamos, en su casa, cumple una vida laboral, pero ¿tiene que cumplir algunos requisitos o ya una vez que sale, pues ya se olvida de todo el proceso? ¿Ahí cómo funciona? Desde luego, esta es una libertad anticipada y por ende, como no es una libertad por compurgación de pena y se anticipa a esa compurgación, deben de cumplir con ciertas condiciones que el juez está obligado por ley a imponerles, como lo es contar con un aval moral que responda por él en todos los aspectos de su conducta ya en libertad, ¿verdad? Como es residir en cierto lugar determinado, que ese aval sea una persona que de acuerdo a la ley tenga una solvencia moral y económica idónea para poder responder ante el Estado respecto a esa conducta que va a vigilar. Bien. Y sujetarse a las condiciones de control y vigilancia que dispone la autoridad ejecutora a través del órgano administrativo de prevención y readaptación social, como es firmas en los tiempos y condiciones que ellos les dicen. Bien, porque si bien es importante que reingrese a la sociedad, también es importante que no reincida, ¿no? Claro, uno de los objetivos primordiales de la reinserción social, precisamente de lo que hablábamos hace rato, constituye eso,
¿sí? Que sea una persona que está apta para no reincidir. Sí, precisamente por eso se piden estudios, se piden sus estudios de personalidad, son varios tipos de información los que pide el juez de ejecución, ¿sí? Para que se pueda llegar de información y diga, bueno, si está apto o no está apto. ¿Verdad? ¿Hay quien pueda gozar de libertad bajo fianza con la ejecución de sentencias? Desde luego la libertad preparatoria es una modalidad de la libertad anticipada que entre otras condiciones, ¿verdad?, impone la exhibición de una garantía, ¿sí? Y esa garantía, bueno, pues tiene que ser también, como lo dispone la Constitución, asequible a las posibilidades económicas del sentenciado, ¿verdad? A veces sí les conceden su libertad, su remisión parcial de la pena, bueno, esa modalidad no requiere de una garantía, pero la libertad preparatoria sí. ¿Y ha pasado que no tengan dinero para la fianza? Desde luego, atendemos a todo tipo de gente y lo que hablábamos a veces es esta gente que está en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo los indígenas, pues es gente que viene de comunidades étnicas muy alejadas y desde luego no cuentan con recursos económicos para pagar una fianza. Y nada más recordar, si alguna persona indígena no habla el español o pertenece a alguna cultura como complicada, ustedes tienen defensores. Ah, claro, el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con un grupo de defensores bilingües y que son especialistas en lenguas indígenas de cada comunidad, ¿verdad? Entonces, eso sí, el instituto cuida mucho y vela mucho por imponer políticas factibles, simplificadas, a efecto de que ese tipo de personas inmediatamente se les designe a nosotros como defensores dentro de su procedimiento de incidencia y a los defensores bilingües como personas que los van a asistir por conocer su lengua. Muy bien, y ahora, ¿dónde están los defensores que están encargados de ver este tema de ejecución de sentencias? Se lo voy a preguntar a nuestra invitada, pero después de esta segunda pausa. Regresamos muy rápido, no te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos con más aquí en Te Defendemos. ¿Cuántos juzgados especializados en ejecución de sentencias hay y cuántos defensores atienden en estos juzgados? Ahorita hay 3 juzgados especializados en ejecución de penas aquí en la Ciudad de México y por cada juzgado somos 3 defensores. ¿Por cada juzgado hay 3 defensores? 3 defensores públicos. ¿Con competencia solo aquí en la Ciudad de México? No, desde luego la competencia abarca toda la República. Por acuerdo del Consejo de la Judicatura, se determinó que a partir de junio 9 de 2011 el juzgado de ejecución iba a tener competencia para todos los sentenciados que a partir de ahí su sentencia causara ejecutoria, a partir de esa fecha, en todos los juzgados de distrito. Defensora, ¿y cómo le hacen? Pues sí, tenemos trabajo, Oscar, es muy arduo a veces y es muy reconfortante saber cuando a través de todo un procedimiento, a través de todo un ofrecimiento de pruebas que a veces pues pensamos que no va a funcionar por la situación específica de cada sentenciado, pues el juez también en un acto de aplicar la convencionalidad que le concede la ley y la Constitución, aplica su convencionalidad y conceden las libertades anticipadas. Es decir, si alguien quiere gozar de estos beneficios en el interior de la República, canaliza el asunto con ustedes aquí en la Ciudad de México. Claro que sí, de hecho automáticamente los juzgados de procesos en toda la República mandan un expediente de ejecución, lo turna la Oficialía de Partes Común de aquí de los juzgados de ejecución y a cada quien le va correspondiendo por cuestiones de carga de trabajo y equidad. Muy bien, pues tenemos ya algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas, vamos a repasar el número de juzgados que existen y el número de asuntos que han recibido de acuerdo al último informe de la Defensoría Pública Federal. Sí. Vamos a verlo en esta siguiente pieza, es muy rápida. Regresamos.
Los 3 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas que tenían su sede en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, ahora en la Ciudad de México, cuentan con 2 defensores públicos cada uno. Estos defensores intervinieron en 6.323 asuntos, promovieron 729 incidentes no especificados. Los asuntos fueron tramitados para la obtención de beneficios de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, lográndose que 727 sentenciados obtuvieran su libertad. De ellos, 2 correspondieron a traslados a diversos centros de reclusión. Además, promovieron 7 amparos indirectos. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta del público, es de la señora Juana. Nos dice que su hijo fue sentenciado a 40 años de prisión por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio, el cual lo cometió en el año de 1989 y fue juzgado por un juez de distrito, por lo que a la fecha reúne de temporalidad para acceder al beneficio de libertad preparatoria. Sin embargo, el juez especializado de distrito en ejecución de penas le negó el beneficio, dado que aduce que tiene prohibición legal. No obstante, en el año en que cometió el ilícito se le juzgó por la ley de ese año y ese delito no tenía prohibición legal. ¿Qué puede hacer? Bueno, Oscar, después de que un juez resuelve mediante un incidente la negativa de un beneficio, los defensores estamos obligados a interponer un recurso, el recurso de apelación, porque esto está causando un motivo de inconformidad, un agravio a los intereses de nuestro representado. Si el aspecto radica en esto, en esta cuestión de temporalidad y la aplicación del hecho en una ley vigente en otra época, eso debe ser un motivo suficiente también, y los defensores, eso sí hay que tenerlo por seguro, trabajamos de tiempo completo para verificar ese tipo de aspectos, estamos obligados. El Instituto Federal de Defensoría Pública también nos supervisa nuestro trabajo, y nosotros en ese afán de defensa tenemos que interponer los recursos de manera oportuna. Muy bien. Ahí está la respuesta para la señora Juana. Esta otra llamada es del señor Gilberto Santa Cruz. Nos dice que a su hermano lo sentenciaron por los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército y fuerza aérea, y por el delito de robo calificado y homicidio. Y refiere que no sabe qué sentencia está compurgando actualmente, además de que solicita el compurgamiento simultáneo de penas de prisión. Sin embargo, le dijeron que a través de un amparo indirecto lo puede solicitar. Ahora bien, no sabe a ciencia cierta quién debe representarlo, un defensor de oficio del Fuero Común o bien un defensor público federal. Bueno, aquí hay una cuestión de la prelación de las sentencias. Es importantísimo que en ese expediente de ejecución exista información respecto a esa prelación. Es decir, estamos ante la presencia de delitos del orden común y del orden federal. Se necesita saber cuándo compurgó la pena del fuero común y cuándo corresponde a la federal. Okay. Cuando corresponde a la federal, entonces sí intervenimos los defensores públicos, y ahí es donde tenemos también que ser muy técnicos, muy jurídicos para poder ayudar a esta persona. Muy bien. Una pregunta más es del señor Jairo José Hernández. Nos dice que lleva 10 años en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, Sonora. Lo castigaron con 2 días sin probar alimento alguno, toda vez que querían que hiciera ejercicio, y no puede realizar porque tiene lastimadas sus piernas, motivo por el cual lo golpearon y le dieron toques eléctricos. El interno dice que no es la primera vez, pero que lo amenazaron si decía algo y tiene miedo a que tomen represalias las autoridades del referido centro de reclusión. Dice que lo asiste un defensor público federal en un incidente de libertad preparatoria, pero que a la fecha no lo ha ido a visitar y no ha podido comunicarse con él. Solicita ayuda. Bueno, pues los defensores públicos en ejecución de penas tenemos muchísimas llamadas al día, que se acerquen sus familiares a nosotros, que nos llamen. Desde luego aquí hay una violación flagrante de los derechos humanos, a su trato digno, y por ende ahí sí pudiera proceder un amparo indirecto en contra de alguna negativa de la autoridad para negarle ese trato. ¿Sí? Si él está en Hermosillo, ¿puede solicitar la asistencia de un defensor público federal? Desde luego. Especializado en ejecución de sentencias. Desde luego, Oscar, porque al parecer ya lo está asesorando un defensor público en su libertad preparatoria.
Ese defensor público es la persona que cuenta con esa legitimación procesal, con esa personalidad jurídica para poder asistirlo, aun cuando se trate de un incidente de libertad preparatoria. Él está obligado a hacer una petición al juez y en todo caso la ley de defensoría pública nos faculta para que por cualquier violación a los derechos humanos de nuestros representados podamos gestionar ante las autoridades competentes nuestras peticiones. Entonces, sí, en uso de ese derecho de petición, en uso de esa facultad de defensa, podemos acudir y desde luego también volvemos a la interposición de recursos y agotamiento también de ellos, ¿no? Muy bien, pues muy importante conocer este procedimiento para poder gozar de estos beneficios. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para platicar de este tema que seguramente le quedó claro a mucha gente. Gracias, gracias Oscar, estamos a sus órdenes. No, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Ella es María de Jesús Galindo Ramírez, defensora pública federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Oscar, bonita tarde. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero aquí la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a quedarte en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.